Hola, 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 hola. Buenas tardes. Bueno, sigo a vueltas con los, ¿cómo no? Nunca mejor dicho, con los resentimientos. Y hablaba el martes del truco del almendruco este que me enseñaron cuando yo era jovencito. Y empezaba en estos temas sobre el tema del resentimiento y cómo poder librarme de aquellos que más se resistían, ¿no? Después de haber puesto y analizado un poco en una tabla todo aquello que me estaba corroyendo por dentro, pues a pesar de todo y de los ridículos que me pudieran parecer, había algunos que se resistían contra todo tipo de lógica y razón, ¿no? Era imposible. De hecho, siempre que me venían a la cabeza, pues se me ponían las avispas en la boca del estómago y empezaba, ya veía yo que a mi organismo me lo decía, ¿no? O sea, ahí, están ahí. Bueno, para eso son para los que yo usé el truco este que os contaba el otro día, lo de desearle algo bueno a la persona con la que más problemas tenía para pasar página, ¿no? Y bueno, para mi sorpresa funcionó. Quien me lo contó no tenía por qué mentirme y yo tampoco tengo por qué mentiros a vosotros. De modo que el que quiera que lo haga, y si le funciona, cojonudo, y habrá quien lo haga incluso sin haber hecho la tabla de resentimientos, con lo cual, bueno, pues igual se evita un trabajo, pero yo lo haría bien, porque cuando las cosas se hacen bien suelen funcionar mejor que cuando se hacen mal, ya que cuando se hacen de cualquier manera pues pueden salir bien pues por cualquier casualidad, pero no porque las cosas estén o se estén enfocando debidamente, ¿no? Bueno, como decía, ese 5% restante al que hay que aplicar todo este método que describí ayer, pues suele ser lo más costoso de quitar. Intentando buscar explicaciones al porqué de estas cosas, ¿no? Por aquello de que para todo tiene que haber un cómo y un porqué, ¿no? Pero bueno, a veces pues uno se conforma con creer las cosas y ya está. Yo las hacía y luego, primero es verdad que las hacía y luego me ponía a darle vueltas al tema a ver por dónde podía salir aquello. Y en cuanto a estos temas, pues me encontré con la ley del desplazamiento, que es una ley que afirma que la naturaleza tiende a ocupar el vacío, que en la naturaleza casi todo, prácticamente todo, tiende a ocupar el vacío. Significa que cuando un vacío es creado, pues algo inmediato, algo viene a ocupar su lugar prácticamente de inmediato. Y así es como nos pasa a nosotros, eso es lo que sucede con nosotros también, ¿no? Cuando desalojamos un resentimiento, pues se crea un vacío dentro de nosotros que tendrá que ser llenado de alguna cosa. Y lo único que lo puede llenar con garantías es justamente lo contrario de lo desalojado. Parece muy sencillo, ¿verdad? Por esa razón, cuando yo empecé a arrancar de mí todos mis resentimientos, pues posibilité un espacio para algo que no conocía muy bien, que eran los buenos sentimientos buenos. Y con ellos, pues de una manera sutil, como que no quiere la cosa, pues empezaron a aparecer en mí unas cosas que me eran más desconocidas aún que los buenos sentimientos, que eran la paz mental, una tranquilidad mental que no conocía, serenidad y unos intensos momentos fugaces, sí, pero intensos de tranquilidad, ¿no? Aquello era el colmo de todos los colmos, ¿no? A partir de ahí, pues empecé a hacer algo que llevo haciendo desde entonces, y es dejar de jugar y de echar balones fuera y empezar a examinarme a mí mismo. Entiendo que la verdad es que hubiera sido inútil el deshacerme de todos mis resentimientos antiguos y actuales cuando lo hice, del momento, sin haber aprendido a evitar pues que se produjeran otros nuevos, ¿no? Después de todo, muchas de las situaciones, de las instituciones, de las personas y de las normas que antes me producían resentimiento o enfado, pues siguen aún por ahí y puede que continúen generando maldades
a diestro y siniestro, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, la que yo me hice fue, ¿puedo evitar de alguna manera que surjan más resentimientos contra todo lo que se mueve a mi alrededor? Y la siguiente pregunta es, ¿puedo evitar resentirme con personas, instituciones y normas nuevas que aparezcan en el futuro? ¿Puedo dejar de resentirme con la gente? ¿Puedo dejar de ser una persona de base y de estatus resentido? ¿Puedo dejar de ser alguien que se resiente con todo lo que le rodea a la más mínima fricción que surja? Bueno, aquí es donde uno tiene que aplicar el abrirse un poco más la sesera y buscar un método también para esto. Un sistema que complete el cuadro de resentimientos que mencioné estos días de atrás, el de las 3 columnas. Y cuando me puse a revisar cada situación de mi cuadro de resentimientos de las 3 columnas, traté de quitarme de la cabeza los errores que los demás habían cometido, lo que me habían hecho, y me puse a examinar sin reparos los míos. Y cuando hice esto, pues me tuve que plantear más preguntas. Es que yo soy el tío de las preguntas. La primera pregunta fue, ¿cómo contribuí yo, no yo al problema? Y otra, en cada una de estas situaciones que fui generando, ¿cómo fui yo de egoísta, deshonesto, desconsiderado o temeroso? Porque era y es muy fácil culpar a los demás de todo lo que me ocurre, eso es muy sencillo. O sea, estoy enfadado con Manolito o con Pepita y es porque Manolito ha dicho que no sé qué y Pepita no sé cuál. Bueno, en fin. Es muy fácil culpar a los demás de todo y también es muy fácil exculparme de todo. Porque al echar la responsabilidad sobre los demás evito examinar mi propia conducta y tener que admitir que a lo mejor yo no soy solamente una pobre víctima, que yo también tuve y tengo que ver algo con el asunto, que en multitud de ocasiones me comporté de forma egoísta y eso siempre produce reacciones en la gente. Sin embargo, al estar resentido con ellas, con la gente, pues distorsionaba el incidente y encubría lo que yo hice que pudiera desencadenarlo. Claro, cuando yo revivía todos estos hechos dentro de mi cabeza, la otra persona siempre salía mal parada y yo era la pobre víctima de sus maldades, en lugar de admitir con un mínimo de honestidad que rara vez pocas veces me he quedado con los brazos cruzados. De hecho, lo que empecé a descubrir fue que en realidad era el perejil de todas las salsas. Era un provocador nato. Y no por provocador, sino porque era un generador de fricciones. Era un generador de tensiones. Era un lleva a la contraria. Era una pulga cojonera. O sea, era pues eso. Una pulga cojonera que tenía que estar metiendo el dedito siempre en donde pudiera arañar algo, ¿no? Lo cierto es que todos estos resentimientos habían parecido reales dentro de mi mente, pero la verdad es que eran solo apariencia, porque al revisarlos de nuevo con cuidado y tratar de encontrar el papel que yo había jugado en cada uno de ellos, pues me di cuenta de que había tenido una parte de culpa en casi todos. En casi todos yo había hecho algo que propició o bien que se desencadenara el incidente o que si ya estaba en marcha, pues yo contribuía a calentar más la cuestión, ¿no? Entendí claramente que lo que yo creía que había ocurrido en cada caso no era lo que en realidad sucedió, que había estado utilizando mis resentimientos para alterar lo pasado en mi memoria y así poder echar toda la culpa a los demás. Durante todos los años que estuve con eso dentro de mi cabeza, fui agriando más la película, variando parámetros de lo que pasó, hasta quedarme ya con la última versión la última versión que ya pues acaba endulzando mi situación, mi posición, mi colaboración,
y agravando la de los demás, ¿no? Con lo cual, pues bueno, empecé a dar habida cuenta de que tenía más que razones para estar resentido con todo chichibirichi, ¿no? Es verdad que las personas adictas tenemos una marcada tendencia, y lo digo porque creo conocer el paño, que tenemos, y no me gusta hablar en plural, pero creo que tenemos, yo al menos tengo una tendencia marcada a desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Y las desarrollé porque me resultaba muy difícil vivir conmigo mismo y encarar honestamente lo que hacía cuando estaba en activo, no evitar el sentirme permanentemente mal y no revisar la razón de estar mal, pretendiendo estar bien a pesar de hacer todo lo que me hacía mal. Entonces, dentro de toda esa locura, pues me resultaba muy difícil soportarme, ¿no? Y mucho más encarar con un poco de realismo y de honestidad lo que hacía cuando estaba consumiendo, ¿no? Esta práctica me proporcionaba la posibilidad de enfocar en los demás mis resentimientos y así transferirles la culpa de lo que me sucedía. Lo que ocurre es que a mí me sorprendió mucho al revisar mi inventario que en mi lista de resentimientos casi ninguna de las personas anotadas me había hecho algo a mí sin que yo previamente le hubiera hecho algo a ella. O sea, éramos pocos y era ya lo que me faltaba, ¿no? Por esto ya fue el colmo de mi desconcierto. Yo estaba con toda una intención, intentando entender qué es lo que me pasaba y por qué estaba resentido, y al final, a medida que voy profundizando y analizando la tabla, pues me voy encontrando con que, pues eso, que no solamente era una pulga cojonera, era más bien un pulgón, ¿no? Y que prácticamente todas las personas que yo creía que me habían hecho algo, previamente habían recibido alguna cosa por mi parte, ¿no? Entonces, bueno, el desconcierto ya llegó a su máximo exponente. Y de nuevo, es volver a plantearme ya a estas alturas de programa, pues que de nuevo yo era el responsable de todos mis desastres. Que no podía seguir echando, que es que era inútil echar más balones fuera. La realidad me decía que el protagonista, el ejecutor, la víctima y el generador de todos mis desastres era yo. Yo era el responsable de todo lo que me pasó. Solo había vivido pendiente de lo que los demás me habían hecho, pero no me había detenido nunca a pensar en lo que había hecho yo. Claro, cuando la realidad se empieza a imponer, te va diciendo cosas, ¿no? Y llega un momento en que, bueno, pues tuve que empezar a reconocer mis motivos. Me puse a revisar toda la tabla de principio a fin, cogiendo cada uno de mis resentimientos, ignorando, dejando al margen. Y esto también cuesta un huevo y la yema del otro. Cuesta mucho y dejar de lado lo que consideraba que la gente me había hecho a mí, ellos, a mí, y empecé a recordar con la mayor precisión posible qué papel había jugado yo en cada situación de estas. Tenía picores por todo el cuerpo. Tenía que pensar y me puse a hacerlo cómo ocasioné yo el problema, si fui yo la raíz, o cómo lo empeoré si estuve haciendo, pues eso, de pulgón cojonero, enredando más las cosas. Así que tomé la primera persona de la lista, miré lo que había notado en cada una de las 3 columnas de la tabla, y después me puse a pensar, tranquilo, sin prisas, sobre qué había hecho yo para provocar que aquella persona se desquitara conmigo, se enfadara conmigo o me hiciera alguna putada, ¿no? Yo sé que esto es muy fácil de decir, pero yo ya no tenía uñas para rascarme cuando estaba con esta historia entre manos, ¿no? Porque me supuso no un trauma, pero descubrir que, hostia, que menuda perla estaba hecho, ¿no? Así que aquí me quiero parar para reflexionar sobre los 4, entiendo yo, defectos de carácter que según parece, pues todos tenemos en común, por lo menos son los que tengo yo.
porque de otra manera no se va a entender lo que trato de explicar después. Y es muy importante que esto se entienda bien. Desde luego, si tenéis el libro, pues es más fácil porque lo tenéis escrito y lo vais a poder despiezar pues más fácilmente. Los 4 fallos de carácter que yo creo que tenemos en común todas las personas, por lo menos las personas adictas, son el egoísmo, la falta de honestidad, el miedo y la falta de consideración. Solemos ser muy desconsiderados, ¿no? Así que, según parece, pues en ocasiones todos, casi todos, reaccionamos de manera egoísta, de manera deshonesta, de manera temerosa o de manera desconsiderada. Es una huir hacia adelante, ¿no? Siempre en posiciones de defensa o de ataque. Entonces, estos cuadros de egoísmo, falta de honestidad, miedo y desconsideración, pues es bastante natural que estén presentes. Por lo menos en mi vida estaban, ¿no? Pero por lo que yo deduje, pues que yo pues debía de haberlo hecho más a menudo y más profundamente que otros, ¿no? Porque, claro, uno tiene que ser siempre el más. Estaría bueno. Así que, al examinar mi inventario y descubrir qué fue lo que yo tuve que ver en cada situación, aparecieron con claridad algunos de estos 4 motivos. Pero en ocasiones 2, y en otras 3 o los 4 juntos. Había focos de resentimiento en los que había sido las 4 cosas. Había sido egoísta, había sido un cabrón deshonesto, estaba cagado de miedo y además me porté desconsideradamente con la persona en cuestión. Así que decidí que a las 3 columnas iniciales había que añadir una columna más, una cuarta columna, la cuarta columna. El título, pues fácil. ¿Qué hice yo? Entonces, tenemos 3 columnas, ¿no? La primera, los nombres, los títulos de las personas con las que me resentí. ¿Por qué razón me resentí? Y a la derecha de todas, en la cuarta columna, pues, o sea, en la tercera columna, perdón, es a qué puntos de razones vitales me afectó ese resentimiento, mis relaciones, en fin. Y en la cuarta columna, ¿qué hice yo para que aquello sucediera, ¿no? En esta columna fui anotando mi motivo básico en el conflicto, dependiendo de cuál fuera, o como he dicho antes, en algunos casos, pues los 4 a la vez. Cuando la cuarta columna queda limpia, pues en el primero que... A ver, Chema, ¿qué me hizo? Me sisó con los kilómetros del transporte de vino que hicimos en no sé dónde. ¿A qué afectó? A mi economía, a mi orgullo, a tal, vale. Y en la cuarta columna, ¿qué hice yo para que Chema se pusiera como se puso conmigo y acabáramos a tortas como acabamos? No a tortas, quiere decir que discutimos y nos enfadamos y hasta hoy no hemos vuelto a hablarnos, ¿no? ¿Qué fue lo que hice yo? Y mirando muy bien el tema, yo lo que vi es que no había sido deshonesto, y quizá un poco egoísta. Pues bueno, sí, porque había un tema de dinero por medio, pero yo creo que más que nada fue el miedo que tenía yo a que él me la jugara, porque yo tenía que trabajar en mi fábrica y él pues trabajaba en la calle, ¿no? Y yo creo que fue miedo, ¿no? Y al final pues falta de consideración, porque me porté con él, le hablé como, vamos, peor que a un perro, ¿no? Y eso pues no se hace, porque fui un desconsiderado de cojones con el tío, ¿no? Entonces, bueno, pues no me gustó la fotografía, pero era la fotografía que había. Así que tengo que tener claro que la tabla de resentimiento se tuvo que modificar y quedó, como os he dicho, estoy resentido con tabla de la izquierda, o sea, columna de la izquierda, porque me hizo lo que me hizo, segunda columna. Tercera columna, esto afecta a mi autoestima, a mi orgullo, a mis relaciones personales, a mi seguridad, a mis relaciones sexuales, a mis ambiciones. ¿Y qué hice yo para merecer esto? Pues fui egoísta, fui deshonesto, fui miedoso, y fui desconsiderado, o fui las 4 cosas a la vez, o 3, las que sean. Entonces, con cada resentimiento, teniendo claro quién, por qué, a qué afecta ese resentimiento y qué hice yo para que esto esté ahí, pues puedo tener ya una visión clara y profunda de si me tengo que quedar con eso o lo
lo tengo que mandar al artículo 16, pero vamos, o al 32 de manera inmediata, quitármelo de encima, porque bueno, al final, pues uno toma conciencia real de lo que realmente merece la pena en esto, ¿no? Así que yo me puse a hacer esto y bueno, para no tener que poner muchas cosas, fui anotando las iniciales de la historia, ¿no? De si fui egoísta, deshonesto, pues fui, para no hacer un mapa mundi, pues fui poniendo abreviaturas, ¿no? Me di cuenta de que el defecto que con más frecuencia apareció en esta cuarta columna era el que en ese momento más dominio tenía sobre mí. En el momento en el que estaba analizando, podía estar yo pues pasando una crisis de miedo, o estaba siendo especialmente egoísta por lo que sea, o estaba siendo desconsiderado, había sido desconsiderado con alguien, pero está claro que lo que más aparecía era aquel defecto que más dominio tenía sobre mí. Así que cuanto más aparezcan, más trabajo hay que ejercer sobre ese defecto de carácter que representan. Estas 4 taras de personalidad a mí me han ayudado muchísimo a definir la naturaleza de mis defectos de carácter. Cuáles son mis niveles de egoísmo, de desconsideración, de miedo, de deshonestidad, ¿no? Y de egoísmo. Es decir, yo tengo que tener claro que mis niveles, cuando quiero que las cosas se hagan de una manera, tengo que entender si es por miedo, si es por egoísmo o si es por cualquier otra razón, y tenerlo claro. Lo que sí sé es que estas 4 bases, estas 4 faltas, estos 4 procesos, el egoísmo, la deshonestidad, el miedo y la falta de consideración, pues están presentes en prácticamente todos mis movimientos de vida. De una manera o de otra, con mayor o menor fuerza, con mostrados o no mostrados, ocultos, velados, de la forma que sea, en mí aparecen estos procesos, ¿no? Sigo siendo un mamífero visceral, mi sistema de recompensa impera sobre mi sistema prefrontal y muchas veces mis reacciones son más defensivas o de ataque que racionales y compresivas, ¿no? Es lo que hay. O sea, soy un animal primario, de naturaleza primaria, y todos los procesos de miedo, ataque y defensa pues están permanentemente delante de mí. He mejorado mucho, pero obviamente no me he vuelto blanco como la nieve, ni me he vuelto un adicto rehabilitado de laboratorio. No. A mí se me nota lo que soy. Y bueno, pues a algunos les puede gustar más o menos, pero no me he vuelto un modelo de templanza y de equilibrio, y pues no. Soy tan capullo como me veis y a veces más. Yo y mis contradicciones, mis miedos, mis inseguridades, mis desconsideraciones, que aquí mismo las veréis en más de una ocasión, pues tal cual. Esto es lo que soy y no me voy a volver blanco como la nieve, y no lo pretendo. Pretendo mejorar, no pretendo ser un adicto de laboratorio totalmente nirvánico y equilibrado No, quita. A mí me va la marcha esto. No. Quiero ser un ser humano normal, con mis cosas buenas y con mis cosas malas y con mis cosas regulares, mejorar en aquello que pueda, y a veces, pues mira, cuando hago algunas cosas mal, y veces que hasta me gusta, porque de vez en cuando pues me gusta tocar los cojones a más de uno, ¿no? O de una, que también los suelen tener y bien gordos, ¿no? Yo lo vi muy claro, ¿no? Y las reminiscencias que quedan de esto ya no están mediatizadas por el miedo o por la inseguridad o por la pérdida de relaciones o por mi falta de... No, quedan flecos de todo aquello, pero yo ya me entiendo, ¿no? Yo quiero decir que antes pasaban de una cosa totalmente ajena a mi conciencia, no me enteraba de lo que estaba haciendo. Yo ahora ya sé cuando estoy motivado por el egoísmo, por el miedo, y a veces pues bueno, como entonces ya cuando lo hice se hizo evidente que cada uno de mis resentimientos era en buena medida el resultado de mis propias provocaciones. Y que ni esas provocaciones ni esos resentimientos hubieran existido si yo no hubiera sido un cabrón egoísta, deshonesto, miedoso o falto de consideración. Joder, pues claro, no, pero no sería yo. No sería yo. Si yo fuera una persona sin egoísmo, totalmente honesta, sin miedo y falta de consideración, pues sería Pepe el de la vaca verde, pero no sería José Fernández.
Sí, no me miréis así. Sigo siendo egoísta, sigo siendo deshonesto, sigo siendo miedoso y a veces sigo siendo falto de consideración, sigo siendo un cabronazo, pues con todas las letras. Y he mejorado muchas cosas, pero otras, pues de vez en cuando me dejan con la boca abierta porque digo, hostia, chaval, ¿dónde estás todavía, no? Bueno, pues oye, unos hacen un trabajo que les convierte en gente totalmente equilibrada y yo pues sigo siendo un tío vivo, sigo siendo un vaivén permanente, pero que intenta buscar el equilibrio a base de cada día mejorar o hacer las cosas lo mejor que puedo. Pero a veces, pues me doy recreo y la lío. Es que estar siempre las 24 horas del día siendo consciente y haciéndome cargo de mí mismo, pues yo no soy capaz. Hay momentos en el día en que me doy recreo y lo mismo suelto un juramento que yo que sé, ¿vale? O sea, pues bueno, pues y a veces lo bueno es que ya no son inconscientes, ¿no? Ahora cuando soy un cabronazo es porque estoy siendo un cabronazo. No como antes, que es que me salía a ser un cabronazo, pero era como, pues eso, pues un crío que hace una pifia. Ahora ya no es el crío que hace la pifia, ahora soy yo. Y la mayor parte de las veces con conocimiento. Con lo cual, la lectura que tengo que hacer del tema es que soy un cabronazo. No que aquel me ha hecho o que tal. No. Yo ya sé quién es el que provoca la situación. Entonces yo me hago cargo de la parte de acera que me toca en la puerta de mi casa y el otro que se haga cargo de la suya. Aquí cada uno barre la parte de acera que le toca, que es como se hacen en mi pueblo las cosas. Por eso están las calles súper limpias. Por cierto, ayer tuvieron un incendio brutal en la zona de entre Trujillo y la aldea, bastante importante. Las fotos son impresionantes. Entonces, a lo que voy, que me voy del tema. Bueno, pues dicho esto, me voy a quedar ahí porque ya lo que queda en este tema de los resentimientos, pues es el cambio, ¿no? El cambio que se puede operar en uno mismo cuando se plantea si realmente se quiere deshacer de todo tipo de resentimiento, presente o futuro, ¿no? Y ahí pues te vuelves a encontrar, yo al menos me volví a encontrar con otra caja de sorpresas, porque curiosamente pues me di cuenta de que lo único que impedía librarme de todo lo que me quedaba por limpiar era mi propio miedo a no tenerlos conmigo. Me daba miedo lo que pudiera suceder si todos mis cuadros de resentimiento desaparecían, ¿no? Parecía que el resentimiento era el antídoto contra la depresión. Ya, y un huevo. Si no estás resentido, no estás activo, no tienes todo el sistema límbico hiperventilando, ¿no? Tienes que estás... Entonces, si te quitan los resentimientos, ¿ya qué te queda? El valle depresivo. No. Que no. Yo tenía miedo, pero injustificado. De modo que el jueves es hoy, ya. Uy, cómo pasan las semanas, Dios mío. El martes, si queréis, le damos... la puntilla aquí al tema, o casi, ya veremos, según esté la cosa o cómo se enrolla aquí el abuelo, ¿eh? Así que nada, que seáis buenos, bueno, que no seáis buenos, coño, que si queréis el martes, pues aquí estamos, y si no queréis, pues eso, botoncito y a cascarla. Hasta el martes.